Mi nombre es Nikki, Sebastián, ambos pertenecemos al colectivo Entre Tránsitos y a continuación vamos a hacer una ponencia hecha a 4 manos. En primer lugar queremos hablar, la ponencia de la que queremos hacer análisis se llama Militarización y Diversidad, denominados y denominadas desde la periferia. En primer lugar queremos compartir con ustedes un texto que nos parece muy importante de una periodista cubana, y en segundo lugar queremos hacer un marco conceptual acerca de la soberanía y cómo efectivamente soberanía, militarización y diversidad tienen demasiadas relaciones que regularmente no vemos su cruce. Entonces va a comenzar Sebastián y luego continúo yo, ¿de acuerdo? No, si quieres empieza tú y yo le continúo. ¿Sí? ¿Comenzamos con tú? Ah, sí, empiezo con eso. Listo. Bueno, en primer lugar, yo voy a jugar un poco a ser el abogado del diablo porque regularmente no me gusta que todos hablemos y todas hablemos lo mismo y nos felicitemos. Entonces yo voy a jugar a ser un poco el abogado del diablo para que podamos generar aunque sea un debate. Lo primero que quería hacer era un marco conceptual sobre la palabra soberanía. Regularmente cuando hablamos de soberanía no sabemos definirla, o sea, si yo les preguntara rápidamente, defíname la palabra soberanía, creo que no es un término muy fácil de definir. Para mí, entonces yo encontré unos textos, no son míos, que me gustaría como que nos pudieran dar luces acerca de qué es soberanía. El concepto de soberanía tendría prácticamente sus inicios con el aparecimiento del sistema capital medieval, conforme se iban desplazando los feudos a territorios grandes y hacían la figura de un poder interfeudal, la monarquía. Un poder monopólico fuerte sobre las tierras y los hombres, y más aún la autoridad que además tomaría decisiones en nombre de la colectividad. Finalmente, sería el soberano supremo quien tendría así la potestad de luchar en nombre de su pueblo con otros estados adyacentes. Entonces consideramos soberanía y relacionamos con el término soberano. Entonces acá le juego al abogado del diablo, y yo cuando leía esto era pensarme, finalmente para la mayoría, porque efectivamente fuimos la mayoría de colombianos y colombianas cuando votamos por Álvaro Uribe y votamos por Santos, damos este poder supremo al soberano para que rija nuestras vidas, ¿no? Rija las oportunidades de vida, y cuando votamos por ellos no votamos por ellos, votamos por un proyecto político que incluía unas bases militares. Entonces, en nuestra voluntad de pueblo, nosotros permitimos al soberano regir sobre eso, gústenos o no. Pasando por múltiples redefiniciones desde los conceptos de soberanía absoluta o indivisible, individual o colectiva, limitada o universal, justa o arbitraria, y conforme ha ido involucionando o evolucionando el sistema político de los pueblos, en este tercer milenio, con la depredación del planeta, quizás sería más digno considerar una soberanía planetaria o una soberanía intercultural dentro de un contexto general de soberanía de los pueblos. Es precisamente hacer una redefinición en este contexto tan complejo que ha creado precisamente un grito al cielo y temor en los medios de comunicación, lo cual es justificable. Los mismos medios de comunicación ya no saben cómo catalogar la palabra soberanía. Hay que considerar que pese a todo, la soberanía sigue siendo el poder del soberano, en este caso las clases dominantes. Para llegar a la meta final del sujeto universal, lo que se puede conseguir con la democracia participativa, es necesario un acercamiento a la definición de soberanía mucho más universal, y no valerse al poder o perpetuar ideas caducas y meramente territoriales. También debe buscarse en una primera etapa una globalización del contenido de lo que es soberanía, del contenido de la división territorial de repúblicas, con el mismo objetivo: desarrollo cultural, protección del medio ambiente, respeto por la diversidad interétnica. Un primer acercamiento sobre la palabra soberanía. Otro acercamiento, este es de la ponencia en el primer Congreso de Jóvenes del Polo Democrático Alternativo en el 2008, en septiembre del 2008. Federico Suárez mencionaba en su ponencia: la soberanía es la capacidad que tiene un Estado para definir sus políticas conforme a los intereses
de su población. Él se preguntaba, ¿le conviene a la juventud de Colombia, le conviene a la juventud que Colombia suscriba un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, cuya producción es 150 veces más grande que la colombiana? Con la pérdida paulatina de la soberanía, se han coartado de manera sistemática los derechos y libertades de la juventud. Esto frente al término de juventud, pero podría ser juventud u otro sector u otra población. La militarización reproduce estructuras patriarcales de dominación perjudiciales a millones de mujeres y hombres en el mundo, sobre todo a quienes cuya orientación sexual difiere de las establecidas por los cánones, estructuras y políticas sociales. Estas personas padecen por lo general el riesgo a sus derechos de ciudadanos ante la incidencia de un fenómeno que refuerza un patrón marcadamente discriminatorio y excluyente, erigido sobre la lógica del poder heterosexual, monogámico, blanco, adulto y masculino. Convenciones sociales, prácticas religiosas, jurídicas y políticas inciden igual en la prevalencia de la marginación contra las y los diferentes, y en algunas ocasiones avalan acciones de fuerza en detrimento de estos seres humanos. Miembros de las organizaciones antiimperialistas, académicos y defensores de los derechos de las personas concuerdan que el patriarcado extendido hace varios siglos es el causante e impulsor principal del arraigado de la ideología militarista. Ambos reproducen las difíciles condiciones en que viven miles y millones de mujeres, pobres, negras, indígenas, desplazadas, violentadas, violadas, asesinadas, invisibilizadas y excluidas. La militarización sobrepasa la implementación de planes guerreristas y bases militares. Esta implica proyectos orientados a adueñarse de la cultura, de los recursos naturales y de los conocimientos de las culturas ancestrales, de acuerdo con la investigadora cubana Idani Trujillo. En proporción con la expansión de esta concepción, las mujeres cargan el fargo peso de la violencia engendrada por la lógica de guerra con sus cuerpos y enfrentan prácticas violatorias de sus derechos tan añejas como el esclavismo. En medio de las confrontaciones armadas, el cuerpo deviene campo donde se libran también terribles batallas. Las más crueles violaciones contra las mujeres en ámbitos de guerra acontecen sobre su estructura física y ni de qué hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Lo importante es la satisfacción del macho y en última instancia queda el daño que pueda significar en la integridad física o mental de la predestinada a aceptar su condición de subordinación frente a él. El rasgo distintivo de la ideología militarista es la dominación, cuya herramienta fundamental es la utilización de la fuerza contra el otro o la otra, a partir de una imposición determinada y unas formas de vida. El militarismo está presente en todos los ámbitos de la vida, tanto en lo privado como en lo público. La vida y el respeto al otro son olvidados en ámbitos marcados por la ideología militarista, y el predominio de conceptos totalizantes termina creando un imaginario social donde él y yo, él y nosotros se disluye en el beneficio de fenómenos supremacionales excluyentes. El autoritarismo, la uniformidad sugerida e impuesta a través de los aparatos ideológicos de la globalización y la anulación de la diversidad en otras facetas son reflejos nítidos de lo que logra el militarismo como ideología sin necesidad de apelar a las armas. Mujeres y hombres de todos los rincones del planeta, sujetos a la visión militarista, apenas se percatan de la pluralidad, lo distinto, son presentados como amenazas para la sociedad. Un ejemplo, la homosexualidad condenada como un acto contra la naturaleza, contra la natura, llega a ser considerado una patología en predios científicos en las décadas de 1970 y 1980. En virtud de estos patrones, los varones se ven obligados a asumir determinados roles durante su vida, tal como el de mostrar su virilidad y hasta lo entendido como en hombría.
Él es incapaz de sostener las pruebas constantes de las masculinidades tradicionales: promiscuidad, machismo, dureza de sentimientos, cabello corto, voz y ademanes fuertes, etc. Correrá el riesgo de la burla y el menosprecio por parte incluso de las mujeres. No obstante, queda mucho para resaltar el sistema autoritario y verticalista extendido con la cultura de la guerra, el cual fomenta nudos de tensión que se revierten en situaciones asimétricas, entre las que prevalecen los conflictos de género, étnicos, religiosos, generacionales y clasistas. Estos sirven de telón de fondo a la inequidad, a la distribución de la riqueza, a la pobreza, las privaciones, la codicia, el racismo y otras formas de desigualdad, la intolerancia y el deseo, causas indiscutibles de la violencia. El vínculo entre el militarismo, la violencia y la masculinidad no es un fenómeno natural o surgido por una generación espontánea, fue construido en una relación directa con las normas sociales impuestas y por consiguiente puede deshacerse. Omitir la cuestión del género en cualquier explicación de cómo se produce la militarización no solo extraña el riesgo de caer en un análisis político deficiente, sino también el de que las campañas para revertir este resultan infructuosas, afirma la politóloga estadounidense Cynthia Lucoe. Cualquier estrategia para la paz debe incluir una estrategia de cambio de masculinidades. Enfatiza: para quien es urgente oponerse a la hegemonía de las concepciones usuales acerca de estas. Los modelos preconizan desde tiempos inmemorables la violencia, el enfrentamiento y el dominio resultan necesarios y de una vez por modelos de masculinidades más abiertos a la igualdad, la negociación y la cooperación para el bien de la humanidad. Isabel Soto Malledo, periodista e investigadora cubana, especializada en temas de América Latina y el Caribe y de Cuba. La militarización en sí misma es un retroceso en los procesos de democracia participativa. En un medio donde imperan las armas, se vuelven vulnerables el diálogo, las oposiciones y quienes las abanderan. También hay que comprender que se reduce conceptualmente lo llamado soberanía para empoderarlo en exclusividad en el soberano y alejarlo de esa amplia cobertura sobre el pueblo-estado. Por tanto, la decisión de soberanía nacional recae sobre aquel de clase dominante, el mismo que califica lo que es normativo, lo correcto, lo bueno. La opinión de aquellos que estamos en la periferia de la norma y de la clase dominante sobre el tema de soberanía pierde validez. Prueba de ello, la poca